Maze Runner, correr o morir. Capítulo 53. Cuando la asamblea terminó, Thomas se puso un poco triste. Al ver a Newt salir de la finca, supo que el descanso había llegado a su fin. El encargado se dirigió hacia ellos rengueando con rapidez. Thomas notó que había soltado la mano de Teresa sin darse cuenta. Newt los alcanzó, cruzó los brazos sobre el pecho y los miró desde arriba. Todo esto es una reverenda locura, ya lo sabes, ¿no? Era imposible adivinar lo que pasaba por su mente, pero había un asomo de victoria en la mirada. Thomas se puso de pie. Una ola de entusiasmo se apoderó de él. ¿Están de acuerdo en ir? Todos, replicó. Fue más fácil de lo que pensaba. Esos larchos han visto lo que pasa por la noche con esas malditas puertas abiertas. No se puede salir de ese estúpido laberinto. Tenemos que probar algo nuevo, explicó, y echó una mirada a los encargados, que comenzaban a reunir a sus respectivos grupos de trabajo. Ahora solo nos queda convencer a los habitantes. Thomas sabía que eso sería todavía más difícil de lo que había sido persuadir a los encargados. ¿Creen que aceptarán el plan?, preguntó Teresa, uniéndose a ellos. No todos, respondió Newt, con una expresión de frustración. Algunos se van a arriesgar a permanecer aquí. Estoy seguro. Thomas sabía que los asustaría la idea de intentar huir. Exigirles que lucharan contra los penitentes era demasiado pedir. ¿Qué pasa con Alby? ¿Quién sabe?, contestó, observando la actividad del área. Estoy convencido de que ese cretino tiene más miedo de volver a su casa que de los penitentes. Pero yo voy a lograr que venga con nosotros, no te preocupes. Deseo poder recordar aquellas cosas que atormentaban a Alby, pero le resultaba imposible. ¿Cómo piensas persuadirlo? Newt se rió. Ya se me ocurrirá alguna garlopa, como decirle que todos encontraremos una nueva vida en otra parte y que viviremos felices para siempre. Thomas se encogió de hombros. Quizás podamos hacerlo. Le prometí a Chuck que lo llevaría de regreso a su hogar. O, al menos, conseguirle una casa. Bueno, murmuró Teresa. Cualquier cosa es mejor que este sitio. Thomas contempló las discusiones que brotaban a su alrededor, mientras los encargados se esforzaban por convencer a los chicos de que se arriesgaran a luchar para llegar hasta la fosa de los penitentes. Algunos habitantes se alejaban enojados, pero la mayoría parecía escuchar y considerar la posibilidad. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Teresa. Newt respiró profundamente como juntando fuerzas. Resolver quién se va y quién se queda. Los preparativos, comida, armas, todo eso. Luego partimos. Thomas, yo te pondría a cargo, dado que fue tu idea, pero ya será bastante difícil tener a la gente de nuestro lado sin que tú seas el líder. No te ofendas. Trata de no llamar la atención, ¿está bien? Les dejaremos a ti y a Teresa todo el asunto del código. Eso pueden manejarlo desde un segundo plano. Estaba feliz con la propuesta de actuar en forma discreta. Encontrar esa terminal de computadoras e ingresar el código era una responsabilidad más que suficiente para él. Aún así, tenía que luchar contra el creciente pánico que lo invadía. Haces que todo suene tan fácil, dijo Thomas finalmente, haciendo lo posible por alegrar la situación. O, por lo menos, fingir que lo hacía. Newt lo miró con atención. Como tú dijiste, si nos quedamos, un larcho morirá esta noche. Y si nos vamos, también. ¿Cuál es la diferencia?, repuso, y lo señaló con el dedo. Si es que tienes razón. La tengo. Sabía que estaba en lo cierto con respecto a la fosa, el código, la puerta, la necesidad de pelear. Pero no tenía ni idea de cuánta gente moriría. Sin embargo, si había algo que sus instintos le decían claramente era que no debía demostrar la más mínima vacilación. Newt le dio unas palmadas en la espalda. Va. Pongámonos a trabajar. Las horas que siguieron fueron de una actividad frenética. Casi todos los habitantes terminaron por aceptar la propuesta, muchos más de los que Thomas hubiera imaginado. Hasta Alby decidió intentar la fuga. Aunque nadie lo habría admitido, Thomas estaba seguro de que la mayoría se apoyaba en la teoría de que los penitentes solo matarían a uno de ellos, y se imaginaban que las posibilidades de no ser el desafortunado inocente eran aceptables. Los que decidieron quedarse fueron pocos, pero testarudos y chillones. Vagaron por el área con caras largas, tratando de demostrarles a los demás lo estúpidos que eran al querer marcharse. Finalmente, renunciaron y se mantuvieron alejados. Con respecto a Thomas y a los que se habían comprometido con la idea de escapar de allí, tenían toneladas de trabajo por delante. Se entregaron mochilas llenas de provisiones. Sartén,
Newt le había contado a Thomas que el cocinero había sido uno de los últimos en sumarse al grupo, estaba a cargo de juntar toda la comida y de distribuirla proporcionalmente entre los bolsos. Incluyeron jeringas con el suero de los penitentes, aunque Thomas no creía que fueran a necesitarlas. Chuck, ayudado por Teresa, se ocupó de llenar las botellas de agua y de repartirlas entre todos. Thomas le pidió a ella que intentara disfrazar la realidad del viaje, aunque tuviera que mentir descaradamente. Chuck aparentaba hacerse el valiente desde que se había enterado de que iban a escapar, pero el sudor de su piel y los ojos aturdidos revelaban la verdad. Minho fue al acantilado con un grupo de corredores, transportando lianas y piedras para realizar la última prueba de la fosa invisible de los penitentes. Confiaban en que las criaturas mantuvieran su horario normal y no aparecieran durante el día. Thomas había pensado saltar directamente dentro del hueco y tratar de introducir el código de prisa, pero no sabía con qué podría llegar a encontrarse. Newt estaba en lo cierto. Era mejor que esperaran hasta la noche con la esperanza de que los penitentes estuvieran recorriendo el laberinto y no adentro de su cueva. Cuando Minho regresó sano y salvo, Thomas notó que el encargado estaba muy confiado en que esa fuera una salida. O una entrada, según de donde se le mirara. Ayudó a Newt a distribuir las armas. La desesperación por derrotar a los penitentes los había llevado a crear algunas muy novedosas. Tallaron muchas barras de madera para convertirlas en lanzas y otras las envolvieron con alambre de púas, afilaron los cuchillos y los ataron con cordel a los extremos de ramas sólidas, cortadas de los árboles del bosque, pegaron trozos de vidrios rotos a las palas con cinta adhesiva. Antes del final del día, los habitantes se habían convertido en un pequeño ejército. Bastante patético y mal preparado, pensó, pero ejército al fin. Una vez que Teresa y Thomas terminaron con sus tareas, se fueron a su escondite secreto en las lápidas para armar la estrategia de entrada en la fosa de los penitentes y la manera de introducir el código. Nosotros tenemos que encargarnos de hacerlo, anunció él, mientras apoyaban la espalda contra los árboles rugosos. Las hojas verdes ya se estaban volviendo grises por la falta de luz solar artificial. De esa forma, si nos separamos podemos seguir comunicados y ayudarnos. Teresa jugaba con una rama, tratando de quitarle la corteza. Pero necesitamos reemplazos en caso de que nos ocurra algo. Definitivamente. Minho y Newt conocen las palabras del código. Les diremos que tienen que ingresarlas en la computadora sin nosotros. Bueno, tú sabes, sugirió Thomas. No quería pensar en todas las cosas malas que les podrían suceder. No es un plan muy complicado, dijo ella con un bostezo, como si la vida fuera completamente normal. Para nada. Luchar contra las criaturas, introducir el código y escapar por la puerta. Después, nos encargaremos de los creadores, cueste lo que cueste. Un código de 6 palabras, pero quién sabe cuántos penitentes, dijo Teresa, partiendo la rama en 2. ¿Y qué piensas que significa cruel? Fue como si le dieran un golpe en la cabeza. Por algún motivo, escuchar esa palabra en ese momento, viniendo de otra persona, disparó algo adentro de su mente y se le hizo la luz. No podía creer que no hubiera hecho la conexión antes. Ese cartel que vi afuera en el laberinto, ¿sabes de cuál hablo? ¿El de metal, que tenía palabras impresas? Exclamó atropelladamente. El corazón se había acelerado de la emoción. Teresa parecía confundida, pero luego su expresión se iluminó. Claro. Catástrofe y ruina universal, experimento letal. Cruel. Lo que escribí en mi brazo, cruel es bueno. ¿Qué querrá decir? Ni idea. Y es por eso que tengo un miedo mortal de que esto sea una gran tontería. Podría ser una masacre. Todos saben en lo que se están metiendo, lo tranquilizó, mientras se estiraba y le tomaba la mano. No tenemos nada que perder, ¿recuerdas? Thomas recordaba, pero las palabras de Teresa no lo calmaron, pues no había mucha esperanza en ellas. Nada que perder, repitió. Capítulo 54. Justo antes de la hora en que se solían cerrar las puertas, Sartén preparó una última comida para que pudieran enfrentar la noche que se avecinaba. El miedo y el pesimismo se agitaban en el ambiente, mientras los habitantes consumían los alimentos que tenían en el plato. Thomas se sentó junto a Chuck, quien jugueteaba absorto con el tenedor. Cuéntame algo. Thomas, dijo, con la boca llena de papa. ¿De dónde viene mi apodo? No pudo evitar una sonrisa. Estaban a punto de embarcarse en la que sería probablemente la tarea más peligrosa de sus vidas, y a él solo le interesaba saber cuál era el origen de su sobrenombre. No sé. Darwin, tal vez.
El tipo de la teoría de la evolución de las especies. Estoy seguro de que hasta ahora nadie le dijo, tipo, a Darwin. Chuck seguía masticando y parecía pensar que ese era el mejor momento para charlar, con la boca llena y todo. ¿Sabes? Ahora no estoy muy asustado. Digo, las últimas noches, sentado en la finca esperando que un penitente viniera y se llevara a uno de nosotros, eso fue lo peor que me ocurrió en toda mi existencia. En cambio ahora los vamos a enfrentar, intentaremos algo. Y, ¿al menos qué? Preguntó. Ni por un segundo creyó que Chuck no tuviera miedo. Casi le dolía verlo hacerse el valiente. Bueno, la mayoría está especulando con que solamente pueden matar a uno. Quizás yo suene como un garlopo, pero eso me da un poco de esperanza. Al menos la mayoría se salvará, solo morirá un pobre inútil. Mejor uno que todos. Lo volvía loco que los habitantes se aferraran con tal desesperación a esa posibilidad. Cuanto más lo pensaba, menos creía que fuera verdad. Los creadores conocían el plan, seguramente reprogramarían a los penitentes. Pero hasta una falsa esperanza era mejor que nada. Tal vez todos nos salvemos. Si luchamos de verdad. Chuck dejó de masticar por un momento y lo miró con atención. ¿Piensas eso realmente o solo estás tratando de levantarme el ánimo? Podemos lograrlo, insistió, luego comió el último bocado y tomó un buen trago de agua. Se sentía el peor de los mentirosos. Muchos chicos morirían, pero él haría todo lo posible para que Chuck no fuera uno de ellos. Y tampoco Teresa. No olvides mi promesa. Puedes contar con ello. Difícil, repuso, arrugando la frente. Escucho todo el tiempo que el mundo está en un estado bastante mierdero. Hey, puede ser. Pero encontraremos gente que se preocupe por nosotros. Ya verás. En realidad no quiero pensar en eso, anunció Chuck, levantándose de la mesa. Solo sácame del laberinto y seré el tipo más feliz de la tierra. Va, celebró Thomas. Un gran alboroto que provenía de las otras mesas llamó su atención. Newt y Alby estaban reuniendo a los habitantes, avisándoles que ya era hora de partir. A pesar de que Alby parecía estar recuperado, Thomas seguía inquieto por su salud mental y consideraba que Newt era quien estaba a cargo. Ese miedo helado que había sentido tantas veces en los últimos días lo atacó otra vez. Ese era el momento. Había llegado la hora de escapar. Tomó su mochila, tratando de actuar y dejar de pensar. Chuck hizo lo mismo y ambos se dirigieron hacia la puerta del oeste, la que conducía al acantilado. Encontró a Minho y a Teresa conversando cerca del lado izquierdo de la puerta, repasando rápidamente la forma de ingresar el código una vez dentro de la fosa. «Larchos, ¿están listos?», les preguntó Minho cuando se aproximaron. «Thomas, todo esto fue idea tuya, así que más vale que funcione. Si no, te mato yo antes de que puedan devorarte los penitentes». «Gracias», exclamó. Pero no podía sacudirse la horrible sensación que le revolvía las tripas. ¿Qué pasaría si, por alguna razón, él estaba equivocado? ¿Y si los recuerdos que había tenido habían sido implantados en su mente y resultaban falsos? Este pensamiento lo aterraba y decidió sacarlo de su cabeza. Ya no había vuelta atrás. Miró a Teresa, que se retorcía las manos nerviosamente. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, respondió, con una sonrisa que demostraba lo contrario. Solo quiero terminar con esto de una vez. Amén, hermana, dijo Minho. Thomas observó al corredor. Le resultó envidiable su aspecto confiado y calmo, sin el menor atisbo de miedo. Cuando Newt logró reunir a todos, pidió silencio. Se prepararon para escuchar lo que tenía para decir. «Somos 41», exclamó, poniéndose la mochila al hombro y alzando un grueso palo de madera con alambre de púas en la punta, de aspecto mortífero. Asegúrense de llevar las armas. Más allá de eso, no queda mucho por comentar, ya todos conocen el plan. Nos abriremos camino peleando hasta la fosa de los penitentes, Tommy ingresará su código mágico y luego nos vengaremos de los creadores. Así de sencillo. Thomas apenas prestó atención al discurso al notar que Alby se había alejado del grupo principal y se encontraba solo y refunfuñando. Llevaba una funda con flechas colgando del hombro y jugaba con la cuerda de su arco con la mirada fija en el suelo. Estaba cada vez más preocupado de que la inestabilidad del muchacho arruinara todo el plan y se hizo el propósito de vigilarlo de cerca. ¿No habría que decir unas palabras de aliento, para levantar la moral?, preguntó Minho, haciendo que Thomas apartara su atención de Alby. Adelante, contestó Newt. Con un gesto afirmativo, Minho enfrentó a la multitud. Tengan cuidado, dijo secamente. No se mueran.
Habría soltado una carcajada si el miedo no se lo hubiera impedido. Genial, se ve que todos tenemos una inspiración del demonio, admitió Newt, y luego apuntó hacia el laberinto. Después de 2 años de ser tratados como ratas, hoy vamos a resistir. Esta noche, vamos a enfrentar a los creadores, sin importar cuánto tengamos que luchar para llegar hasta allí. Hoy los penitentes se llevarán el susto de sus vidas. Poco a poco fueron surgiendo vítores y aplausos que se convirtieron en gritos de guerra que atronaron el aire. Thomas sintió que la valentía comenzaba a asomar en su interior y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Newt tenía razón, esa noche era fundamental. Iban a pelear y a oponerse a los creadores de una vez por todas. Ya estaba listo. Rugió junto con los demás habitantes. Sabía que sería mejor no hacer ruido ni llamar la atención, pero no le importó. El juego había comenzado. Newt enarboló su arma hacia el cielo y lanzó un aullido. Creadores, estén atentos. Allá vamos. Y luego de decir eso, rengueando de forma casi imperceptible, se perdió velozmente entre las sombras del laberinto. Los habitantes tomaron sus armas y lo siguieron, Alby incluido. Thomas cerró el grupo, junto a Teresa y Chuck, sosteniendo una gran lanza de madera con un cuchillo en la punta. La sensación de responsabilidad por sus amigos lo atacó de repente dificultándole el movimiento. Pero no se desanimó, estaba dispuesto a ganar. Tú puedes hacerlo, pensó. Solo tienes que llegar hasta esa fosa. Capítulo 55. Thomas mantenía un ritmo constante mientras se deslizaba por los pasadizos de piedra hacia el acantilado, junto a los otros habitantes. Se había acostumbrado a andar por el laberinto, pero esa vez era completamente diferente. Los ruidos de las pisadas sonaban como un eco en las paredes y las luces rojas de los escarabajos resplandecían en la enredadera, más amenazadoras que nunca. Los creadores estaban observándolos y escuchándolos, la lucha era inevitable. ¿Asustado?, le preguntó Teresa. No, me encantan los monstruos grasosos y metálicos. Me muero por verlos. No tenía ganas de hacer bromas ni de reírse. Pensó si alguna vez recuperaría el humor. Qué gracioso, respondió. Teresa se encontraba a su lado, pero él mantenía la vista clavada en el camino. Todo estará bien, solo quédate cerca de Minho y de mí. Ah, mi caballero andante, ¿crees que no puedo valerme por mí misma? En realidad, pensaba exactamente lo contrario. Ella parecía tan fuerte como cualquiera. No, solo trataba de ser amable. El grupo ocupaba todo el ancho del pasillo mientras corría a paso firme y rápido. Se preguntó cuánto tiempo soportarían los que no eran corredores. Como respondiendo a su pensamiento, Newt redujo la velocidad y palmeó a Minho en el hombro. Ahora, tú ve adelante, le escuchó decir. Minho corrió hacia el frente y comenzó a guiar a los habitantes a través de los senderos. Para Thomas, cada paso era una agonía. El valor que había reunido se había convertido en temor ante la aparición repentina de los penitentes. Esperaba con nerviosismo el momento de la batalla. Algunos habitantes ya habían empezado a jadear, pero nadie abandonó. Continuaron el camino, aún sin señales de las criaturas. Con el paso del tiempo, Thomas alentó la esperanza de que quizás llegaran antes de ser atacados. Finalmente, después de la hora más eterna de sus vidas, arribaron al largo callejón que conducía al último recodo previo al acantilado, un corto pasadizo hacia la derecha que se abría como la línea vertical de la letra T. Con el corazón latiendo a toda prisa y la piel cubierta de sudor, Thomas se había colocado detrás de Minho, con Teresa a su lado. El encargado disminuyó la marcha antes del recodo y se detuvo con la mano en alto para avisar a los demás que hicieran lo mismo. Luego se volteó con una expresión de terror. ¿Escuchaste eso?, murmuró. Thomas sacudió la cabeza, tratando de no dejarse influir por la cara de su compañero. Minho avanzó con sigilo y espió por el borde de piedra hacia el acantilado. Él ya lo había visto hacer eso aquella vez en que habían seguido a un penitente hasta ese mismo lugar. Igual que antes, Minho dio un salto y se quedó mirándolo. «¡Ay!», dijo, como en un lamento. «No puede ser». En ese momento, Thomas escuchó los ruidos de las criaturas. Era como si hubieran estado escondidas, aguardando por ellos, y ahora volvieran a la vida. Ni siquiera tenía que mirar, ya sabía lo que Minho iba a anunciar antes de que abriera la boca. «Hay por lo menos 12. Quizás 15», se frotó los ojos con las palmas de las manos. «Están esperándonos». Un frío helado recorrió su espalda. Estaba por decirle algo a Teresa, pero cuando vio la palidez de su rostro, se detuvo, era la encarnación del terror. Newt y Alby se acercaron.
Por lo visto, la declaración de Minho ya se había propagado entre la tropa. Bueno, sabíamos que tendríamos que pelear, dijo Newt, tratando de pronunciar la frase oportuna, pero el temblor de su voz lo delató. Thomas sentía lo mismo. Había sido fácil hablar de que no había nada que perder, de la posibilidad tan deseada de escapar y de la esperanza de que solo se llevaran a uno de ellos. Pero ahora ya estaban allí, literalmente a la vuelta de la esquina. Las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente y en su corazón. Se preguntó por qué los penitentes estarían aguardando. Era obvio que los escarabajos les habían avisado que los habitantes se acercaban. ¿Acaso los creadores estaban disfrutando de la situación? Se le ocurrió una idea. Es posible que ya se hayan llevado a un chico del área. Tal vez podemos pasarlos de largo. Si no, ¿por qué seguirían? Un fuerte ruido a sus espaldas lo interrumpió. Al girar, distinguió a un grupo de penitentes que venía hacia ellos desde el área desplegando las púas y los brazos de metal. Estaba por hablar cuando escuchó un estruendo desde el otro extremo del largo pasadizo, más criaturas. El enemigo los tenía bloqueados desde todos los flancos. Los habitantes avanzaron en tropel hacia Thomas, obligándolo a adelantarse hacia la intersección, donde el pasillo del acantilado chocaba contra el largo callejón. Contempló a la manada de penitentes que estaba ubicada entre ellos y el precipicio, con las púas extendidas y la piel húmeda latiendo con fuerza. Las bestias observaban con atención. Los otros dos grupos de criaturas encerraron poco a poco a los chicos y se detuvieron a unos 4 metros. También se quedaron expectantes. Thomas giró lentamente mientras combatía el miedo y los abarcó a todos con la mirada. Estaban rodeados. No tenían opción, no había dónde ir. Sintió un dolor punzante detrás de los ojos. Los habitantes formaron un equipo compacto a su alrededor, mirando hacia afuera, apiñados en el centro de la intersección en forma de T. Él estaba apretujado entre Newt y Teresa. Podía sentir el temblor del cuerpo de Newt. Nadie hablaba. Los únicos sonidos eran los gemidos espeluznantes y los chirridos de la maquinaria de los penitentes, reunidos allí como si estuvieran disfrutando de la trampa que les habían tendido a los humanos. Sus cuerpos asquerosos respiraban agitadamente con un jadeo mecánico. ¿Qué están haciendo?, preguntó Thomas a Teresa. ¿Qué están esperando? No contestó. Entonces estiró su mano y apretó la de ella. Los habitantes que se encontraban junto a él se mantenían en silencio, aferrando sus armas precarias. Echó una mirada a Newt. ¿Se te ocurre algo? No, respondió él, con un ligero temblor en la voz. No entiendo qué diablos están haciendo. No debimos haber venido, intervino Albi. Había estado tan callado que su voz sonó rara, especialmente con el eco apagado que creaban las paredes del laberinto. Thomas no estaba como para quejas. Había que hacer algo. Bueno, no estaríamos mejor en la finca. Detesto decirlo, pero es más conveniente que muera uno solo a que nos eliminen a todos. Esperaba que eso de una persona por noche fuera cierto. La visión de la manada de penitentes cerrándose sobre ellos le cayó como una explosión de realidad. ¿Podrían vencerlos a todos? Pasó un largo rato hasta que Albi respondió. Quizás yo debería. Fue bajando la voz mientras comenzaba a caminar despacio, en estado de trance, en dirección al acantilado. Thomas lo observó con horror e incredulidad. ¿Albi?, dijo Newt. Vuelve acá. En vez de responder, se lanzó a correr directamente hacia los penitentes que se encontraban entre él y el barranco. Albi, aulló Newt. Thomas abrió la boca pero Albi ya se enfilaba hacia los monstruos y saltaba sobre uno de ellos. Newt estaba por correr hacia él cuando 5 o 6 criaturas cobraron vida y atacaron al chico en una nebulosa de metal y piel. Thomas se adelantó y sujetó a Newt de los brazos antes de que pudiera ir más lejos, y lo empujó hacia atrás. «Suéltame», gritó Newt, luchando por liberarse. «¿Estás loco?», exclamó Thomas. «No puedes hacer nada». 2 penitentes más se separaron del grupo y se abalanzaron sobre Albi. Treparon uno arriba del otro y comenzaron a atacarlo con sus púas y garras ensañándose de tal forma que parecía que se estaban regodeando en su siniestra crueldad. Por algún motivo inexplicable, Albi no gritó. Thomas perdió de vista el cuerpo mientras peleaba con Newt, dando gracias en su interior por la distracción. Newt finalmente se rindió, desplomándose en señal de derrota. Thomas hizo grandes esfuerzos para no vomitar y pensó que Albi había enloquecido por completo. Había tenido tanto miedo de regresar a aquel lugar, que prefirió inmolarse para evitarlo. Esa vez, se había ido para siempre. Newt seguía mirando hacia el lugar por donde había desaparecido su amigo,
mientras Thomas lo ayudaba a recuperar el equilibrio. No puedo creerlo, suspiró. ¿Por qué lo hizo? Thomas movió la cabeza, incapaz de responder. Al ver a Albie morir de esa manera, lo invadió una nueva clase de dolor, que no era físico, pero sí desagradable e inquietante. No sabía si eso estaba relacionado con Albie, porque, en realidad, el chico nunca le había agradado del todo. Pero pensar que lo que acababa de ver podría sucederle a Chuck o a Teresa. Minho se acercó a ellos y presionó el hombro de Newt. No podemos desaprovechar lo que hizo, comentó, y luego se dirigió a Thomas. Si es necesario, lucharemos contra esas bestias y abriremos un camino hacia el acantilado para Teresa y para ti. Entra a la fosa y haz lo tuyo mientras nosotros los mantenemos alejados hasta que nos hagas una señal para que te sigamos. Thomas contempló a los 3 grupos de penitentes, ninguno había intentado aún acercarse a los habitantes, y asintió. Con suerte, quedarán inactivos durante un rato. Se supone que no necesitaremos mucho más de un minuto para ingresar el código. ¿Cómo pueden ser tan desalmados?, preguntó Newt, sorprendiendo a Thomas por el desagrado que mostraba en su voz. ¿Qué quieres, Newt?, exclamó Minho. ¿Que hagamos un funeral? No contestó. Continuó mirando hacia el sitio donde se suponía que los penitentes estaban realizando su festín. Thomas no pudo impedir echar una ojeada. Divisó una mancha roja brillante en el cuerpo de una de las criaturas. Se le revolvió el estómago y desvió la mirada. Minho continuó hablando. Albie no quería regresar a su antigua vida. El maldito se sacrificó por nosotros. Tiene que existir algún motivo por el cual no nos ataquen, quizás funcionó. Si desperdiciáramos esta oportunidad, entonces sí seríamos despiadados. Newt cerró los ojos y no contestó. Minho enfrentó a los habitantes, que esperaban amontonados unos contra otros. Presten atención. Nuestra prioridad es proteger a Thomas y a Teresa para que consigan llegar al acantilado y a la fosa. Su voz fue interrumpida bruscamente por el sonido de los penitentes que volvían a la vida. Thomas levantó la vista aterrorizado. Las criaturas, alineadas a ambos lados del grupo, parecían haber notado nuevamente su presencia, proyectando sus púas por encima de la piel gelatinosa y retorciendo sus cuerpos. Luego, al unísono, avanzaron lentamente, desplegando sus armas y dispuestos a matar. Agrupados en una formación compacta, los penitentes cargaron hacia ellos con paso seguro. El sacrificio de Albie había sido un fracaso rotundo. Capítulo 56. Thomas sujetó a Minho del brazo. «Tengo que lograr pasar a través de ellos como sea», exclamó, apuntando hacia la manada rodante de penitentes, que se interponía en su camino hacia el barranco. Parecía una gran masa de grasa pinchuda y estruendosa que lanzaba destellos rojos y metálicos. Bajo la luz grisácea y desvaída, resultaban todavía más amenazadores. Esperó una respuesta mientras Newt y Minho intercambiaban una mirada prolongada. Los nervios previos a la batalla eran todavía peores que el miedo en sí. «Se están acercando», gritó Teresa. «Tenemos que hacer algo». «Tú ve adelante», dijo Newt a Minho, casi en un murmullo. «Ábrele un maldito camino a Tommy y a la chica». «Ya». Minho hizo una señal afirmativa y encaró a los habitantes con una firme determinación en el rostro. «Nos dirigiremos directamente al acantilado. Pelearemos en el centro, empujando a los monstruos hacia los muros. Lo esencial es que Thomas y Teresa puedan llegar a la fosa de los penitentes». Thomas miró a las criaturas que se aproximaban y apretó su patética lanza. «Debemos mantenernos juntos», le dijo a Teresa. «Deja que ellos luchen. Nosotros tenemos que entrar a esa fosa». Se sentía un cobarde, pero sabía que cualquier combate, o muerte, sería en vano si no lograban ingresar el código y abrir la puerta que los conduciría hasta los creadores. «Ya lo sé», contestó ella. «Siempre juntos». «¿Listos?», rugió Minho, empuñando un palo con alambre de púas en una mano y un cuchillo plateado en la otra, apuntándolos hacia la horda de penitentes. «Ahora». El encargado corrió hacia adelante sin esperar respuesta. Newt lo siguió pegado a sus talones con el resto de los habitantes detrás, un grupo cerrado de chicos aullando con las armas en alto, listos para un combate sangriento. Thomas aferró la mano de Teresa y los dejó pasar. Mientras esperaba el momento adecuado para entrar en acción, pudo sentir el terror que embargaba a sus compañeros. Cuando los primeros choques entre los habitantes y los penitentes llenaron el aire de gritos y ruidos mecánicos, Chuck pasó corriendo delante de Thomas, quien estiró la mano y lo tomó del brazo.
El chico retrocedió a tropezones y levantó la vista con unos ojos tan aterrorizados que Thomas sintió que se le quebraba el corazón. En esa fracción de segundo, tomó una decisión. «Tú vienes con Teresa y conmigo», exclamó con tono autoritario, sin dejar lugar para la duda. Chuck observó la batalla que se estaba desarrollando más adelante. Pero, comenzó a hablar y se interrumpió. Thomas sabía que, aunque le diera vergüenza admitirlo, le entusiasmaba la idea. De inmediato, trató de salvar la dignidad de su pequeño amigo. «Necesitaremos tu ayuda en la fosa de los penitentes, en caso de que haya alguno esperándonos». Chuck asintió con rapidez y Thomas volvió a sentir la punzada de tristeza más profundamente que nunca, junto con el impulso irrefrenable de regresar al niño sano y salvo a su casa. «Muy bien», anunció, sujeta la otra mano de Teresa. «Vámonos». Chuck hizo un gran esfuerzo por aparentar valor. «Han abierto un camino», gritó Teresa en su mente, disparando un chasquido de dolor en su cerebro. Apuntó hacia adelante y Thomas contempló el angosto pasillo que se formaba en el sendero, mientras los habitantes luchaban salvajemente para mantener a las bestias contra las paredes. «Ahora», gritó Thomas. Empuñando las lanzas y los cuchillos de combate, avanzó a toda velocidad arrastrando a Teresa que, a su vez, jalaba a Chuck. Los tres juntos recorrieron el pasadizo que los separaba del acantilado, en medio de la sangre y el griterío. La guerra se desarrollaba con toda su furia. Los habitantes luchaban impulsados por la adrenalina generada por el pánico. Los sonidos rebotaban por las paredes provocando ecos terroríficos, los aullidos humanos, los choques de metal, los alaridos de las criaturas, los golpes de las garras, los chicos implorando auxilio. Era una bruma sangrienta, grisácea y con destellos de acero. Thomas miraba hacia adelante tratando de no desviar los ojos hacia los costados, mientras avanzaba por la estrecha abertura que formaban los habitantes. Al tiempo que corría, no dejaba de repasar en su cabeza las palabras del código: correr, capturar, sangrar, morir, estirar, oprimir. Solo faltaban unos 10 metros. «Me hicieron una cortada en el brazo», gritó Teresa. En ese mismo momento, sintió una puñalada aguda en la pierna, pero no se volteó ni se molestó en responder. La implacable dificultad de la situación en que se encontraban era como un fuerte diluvio de agua negra que arrasaba con todo, presionándolo para que se diera por vencido. Sin embargo, resistió y empujó hacia adelante. Divisó el acantilado, que se abría hacia un cielo plomizo a unos 6 metros de distancia. Continuó la marcha impulsando a sus amigos. Los combates se desarrollaban a ambos lados de los tres chicos, pero Thomas no miraba ni ayudaba. Un penitente se interpuso en su camino aferrando entre sus garras a un niño que, en su intento por escapar, lanzaba feroces cuchilladas a la dura piel de ballena del monstruo. Lo eludió hacia la izquierda y continuó su carrera. Al esquivarlo, escuchó un alarido que solo podía significar que el habitante había encontrado un horrendo final. El aullido quebró el aire sofocando los otros sonidos de la guerra, hasta que se desvaneció en la muerte. Le tembló el corazón y deseó que no se tratara de alguien que él conociera. «No te detengas», dijo Teresa. «Ya lo sé», respondió en voz alta. Alguien pasó velozmente a su lado y lo golpeó. Un penitente se abalanzó desde la derecha haciendo girar las cuchillas, pero un habitante se interpuso y lo atacó con 2 largas espadas, entrechocando aceros en la contienda. Escuchó una voz lejana que repetía una y otra vez algo acerca de él. Que había que protegerlo. Era Minho. Sus gritos revelaban fatiga y desesperación. «Una criatura casi se lleva a Chuck», sonó Teresa violentamente en su cabeza. Cuantos más penitentes los atacaban, más habitantes se acercaban a defenderlos. Winston había recogido el arco y las flechas de Albi y le disparaba las puntas de acero a cualquier forma no humana que se moviera, errando más tiros que los que daba en el blanco. Una bandada de chicos desconocidos para Thomas corría a su lado embistiendo a las criaturas con sus armas improvisadas y saltando sobre ellas. La batalla se encontraba en su punto máximo: ruidos de metal, gritos, gemidos, rugidos de motores, sierras giratorias, hojas cortantes, chirridos de púas contra la piedra, pedidos espeluznantes de socorro. Todos esos sonidos habían ido creciendo hasta resultar insoportables. Thomas continuó corriendo hasta llegar al acantilado y se detuvo justo en el borde. Chuck y Teresa chocaron con él y casi se caen los tres al precipicio. Al instante, hizo un reconocimiento de la fosa. En el medio del aire, colgaban unas lianas de hiedra que se perdían en el vacío. Unas horas antes, Minho y un par de corredores habían arrancado algunas ramas de enredadera y las habían atado a las lianas que seguían adheridas a las paredes.
Luego habían arrojado los extremos por el acantilado hasta chocar con la fosa. Esas eran las 6 o 7 lianas que se extendían desde el borde de piedra hacia un cuadrado invisible, que flotaba en el cielo gris, donde desaparecían en la nada. Era hora de saltar. A último momento, se sintió invadido por el terror y vaciló, desgarrado entre los horrendos sonidos de atrás y el espejismo de adelante, pero logró sobreponerse. Teresa, tú primero. Quería que ellos fueran antes que él para asegurarse de que los penitentes no los atraparan. Para su sorpresa, la chica no titubeó. Después de apretar la mano de Thomas y el hombro de Chuck, saltó del borde y, de inmediato, estiró las piernas. Thomas contuvo la respiración hasta que ella se deslizó por el espacio entre las ramas de yedra y desapareció. Parecía que hubiera sido borrada de un soplo. «¡Guau!», gritó Chuck, entre la sorpresa y el pavor. «Lo mismo digo», exclamó Thomas. «Ahora es tu turno». Antes de que pudiera negarse, lo tomó por debajo de los brazos y le sujetó el pecho. «Yo te levanto y tú impúlsate con las piernas. ¿Listo? 1, 2, 3. Gritó, lanzando un resoplido por el esfuerzo y empujándolo hacia la fosa. Chuck emitió un aullido mientras volaba por el aire y casi se pasa de largo, pero sus pies habían entrado en el hueco. Luego, el estómago y los brazos golpearon contra los bordes del orificio invisible antes de perderse en el interior. Se sintió emocionado ante la valentía de Chuck. Lo quería como si fuera un hermano. Ajustó las tiras de la mochila y sujetó con fuerza su lanza rústica en el puño derecho. Los ruidos a sus espaldas eran horripilantes y otra vez se sintió mal por no colaborar. «Solo haz tu parte», se dijo a sí mismo. Armándose de valor, dio un golpe con la lanza en el piso de piedra, apoyó el pie izquierdo en el borde del acantilado y dio un salto, elevándose como una catapulta en el aire neblinoso. Apretó el arma contra el pecho, puso los talones hacia abajo y estiró el cuerpo. En un instante, golpeó contra la fosa. Si te está gustando este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo. Gracias por escuchar.